Shalom, damos gracias al Padre, acá estamos conectados en este estudio por medio de internet, de Facebook, y luego va a estar siendo subido este video en YouTube con unos hermanos acá, voy a estar mostrándolos, no tengan vergüenza. Shalom, bendiciones. Estamos acá, vamos a ver un estudio esta noche acerca de la salvación. ¿Se pierde la salvación o no? ¿Qué dicen las Escrituras? Vamos a ir a las Escrituras, a la palabra de Yahweh, donde vamos a ver un tema muy interesante de saber que muchos dicen que se pierde, otros dicen que no. Hay un dicho en muchas iglesias que viene de muchos años ya, que dice que salvo siempre salvo, ¿no? Vamos a ver si esto es así. Y vamos a ver qué es lo que habla Pablo, por ejemplo, sobre la salvación y acerca de por medio de qué somos salvos, qué necesitamos hacer para ser salvos. Si la perdemos, ¿cómo la podemos perder? Si no la perdemos, ¿cómo no se pierde? Bueno, vamos a ver todo esto. Así que este estudio va a ser de mucha bendición. Shalom a los hermanos que se van conectando, bienvenidos. Así que vamos a ir a las Escrituras, al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Efesios 2, 8 en adelante. Cuando hablamos de salvación, la palabra salvación en el hebreo es atzalá. Atzalá significa salvación. Y transliterado, salvación significa Shua, que de ahí viene el nombre del Mesías, Yahoshua, de Yahweh, de Yahweh, el nombre de Dios de Israel abreviado, de Yahweh viene la salvación. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando del mismo Hijo de Yahweh, el mismo Dios, el Hijo del Dios de Israel, que Él nos da la salvación por medio de su Hijo. Entonces, lo que también tenemos que ir conociendo ahora a través de las Escrituras, que la salvación en sí es algo que recibimos por medio de aceptar y creer el sacrificio del Mesías en la cruz. Entonces, hay una salvación que es rápida, que es efectiva, que es a través de una decisión que tomamos, pero esa salvación se tiene que demostrar progresivamente. ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo soy salvo, yo soy salva, pero después su vida no demuestra que son salvos. Entonces, eso también vamos a ver en esta noche. Yo digo, soy salvo, acepté al Mesías, acepté a Cristo, pero bueno, sigo golpeando a mi esposa, sigo robando, sigo mintiendo, sigo haciendo mis pecaditos, pero yo soy salvo. Pero yo tengo a Cristo, tengo al Mesías, yo leo la Biblia, voy a la iglesia. Mi salvación se tiene que demostrar, tu salvación se tiene que demostrar o no. Y eso lo vamos a ver hoy también. Entonces, primeramente, ¿la salvación nos lleva a una santidad o no? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿La salvación nos lleva a una santidad o no? Si yo digo ser salvo, de recibir el perdón de Dios, de recibir el sacrificio del Mesías en mi vida, ¿esa salvación me lleva a vivir una vida de pecado, una vida de perdición, o me lleva a vivir una vida de santificación, de santidad, una vida agradable a Yahweh? Claro, la salvación me lleva a vivir una vida en la luz, una vida en obediencia al Padre, no una vida de pecado. Entonces, el que dice ser salvo tiene que demostrar que realmente es salvo.
Pero ¿a quién se lo tiene que demostrar? ¿Al hombre? ¿Al ser humano? No, al Creador, al que le dio la salvación por medio de su Hijo. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8, donde Pablo dice: por gracia somos salvos. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por gracia, dice Pablo. ¿Qué es gracia? En el hebreo es gesed. Gesed, ¿qué es? Favor es gracia. O sea que cuando Pablo dice, somos salvos por gracia, somos salvos por un favor que no merecemos. Eso es gracia. Es que Él nos da algo que no nos merecemos. ¿Por qué? Porque Él nos da salvación y nos libra de una condenación, que lo que produce esa condenación es el pecado en el hombre. Ahora, quiero aclarar algo importantísimo. El Mesías Yahoshua nos da la salvación no para librarnos de una condenación por el pecado, porque todos somos pecadores. Ese es un gran error en el predicar el Evangelio. Él no nos da la salvación para librarnos de un pecado, como muchos creen en el infierno, ¿no? De librarnos del infierno, o de librarnos del fuego del lago de fuego y azufre, o librarnos de una condenación de pecado. Él nos da la salvación para reconciliarnos con Yahweh. Ese es el propósito de la salvación. Y dentro de esa salvación, Él perdona nuestros pecados, Él nos limpia, nos da una nueva vida y nos libra de la condenación del pecado. Pero la prioridad de la salvación es reconciliar al hombre con Dios. Lo mismo que Adán y Eva hacían en el huerto de Edén, caminar con Yahweh antes de pecar, lo mismo el Mesías trajo por medio del sacrificio en la cruz. Entonces, si alguien dice, porque Cristo nos trajo salvación para perdón de pecados y liberarnos de un infierno, está predicando el Evangelio con un propósito distorsionado. El primer propósito de la salvación es la reconciliación con Yahweh, con Dios. Ahora, para relacionarnos con Dios, con Yahweh, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar en santidad. Tenemos que estar libres de la condenación del pecado. Por eso el Mesías cargó todos los pecados de la humanidad en la cruz. Y Él venció el pecado, venció la muerte y nos dio vida eterna. ¿Me van siguiendo? Bien. Pablo dice, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. ¿Cuál es el medio de la salvación? La fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Certeza que va a venir, la convicción, yo estoy seguro que está, aunque no lo vea. Eso es fe. Yo sé que soy salvo por medio de la sangre del Mesías, por medio de su sacrificio. Yo sé que soy salvo. Yo sé que tengo una relación con Yahweh, con el Creador de los cielos y la tierra, por medio de su Hijo. Ahora, ¿puedo ver la salvación? No, pero yo sé, esa es la fe. Por gracia somos salvos, por algo que no merecemos nadie. Por medio de la fe. ¿En quién? En el Mesías. ¿Y qué es fe? Es creer en el Mesías. Es creer en el Mesías. Esto no sale de nosotros, sino que es un regalo de Yahweh. La salvación es un regalo. Ahora, si te dan un regalo a vos, ¿lo vas a cuidar o no? ¿Lo vas a mantener? Si te dan un regalo tan valioso como es la salvación, ¿la vas a cuidar o no? Ahora, si te dan un regalo y no lo cuidas, no lo valorás, ¿se puede romper? ¿Se puede deteriorar? ¿Se puede lastimar? ¿Se puede perder?
Sí. Ahora, la salvación es lo mismo. Si Yahweh te da la salvación de tu alma, si te reconcilia con Él, si perdona tus pecados, todo por medio de su Hijo, y es un regalo que Él te da, que es lo más valioso que el ser humano puede recibir de Yahweh, ¿no lo vas a cuidar? ¿Y qué pasa si no lo cuidas? ¿Y qué pasa si no lo valorás? Y lo tirás, y lo dejás ahí, y lo descuidás. Quizás cuando lo necesites usar, no te sirva. Y la salvación es lo mismo, es un regalo que Yahweh te da, que tenés que valorarlo y cuidarlo. Ahora, la salvación es por gracia, no por tus obras, no por mis obras, pero sí debemos de cuidarla. ¿Se ve la diferencia ahí? De cuidarla y no que es nuestro propio mérito, sino viene de un regalo de Él. Por eso Pablo dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe en el Mesías. Esto no sale de nosotros, sino que es un regalo de Yahweh, no por obras. No es por obra la salvación. No es que vos te portes bien, que yo me porte bien. Es que voy a ser salvo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo estoy en el cielo gracias a mi oración, al ayuno, a la lectura de la Biblia, al predicar. No. Vos estás acá por amor a Yahweh, por el amor de Yahweh, por el sacrificio de su Hijo. Estás acá por gracia, estás acá porque no te lo mereces, porque todos nosotros nos merecemos una vida en condenación, una vida de destrucción en el lago de fuego y azufre. Ahora, el sacrificio del Mesías en la cruz, ¿fue perfecto o no? Claro que fue perfecto. Una vez y suficiente. Claro que fue perfecto. Entonces, la salvación se puede perder, y vamos a ver en las Escrituras que anuncia y nos enseña que se puede perder. Pero eso no implica que el sacrificio de la cruz sea algo incompleto, que sea algo que no es válido. Al contrario, la salvación fue una vez y para siempre. El derramamiento de sangre fue una vez y para siempre. Pero si el Padre, Yahweh, a través de su Hijo, te da la salvación, lo más importante que el ser humano puede entender y conocer y recibir, ¿cómo vas a hacerla? ¿Vas a cuidar? ¿La vas a valorar? ¿La vas a atesorar o no? Y ahí entra la libre elección. Yo decido aceptarlo, tomarlo o no. Y un claro ejemplo, el Mesías en la cruz y dos ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha. Uno se arrepintió de sus pecados y otro no. Y el que se arrepintió aceptó la salvación. Y el que no se arrepintió no la aceptó. Uno la valoró, la atesoró, la guardó, y el otro dijo, no, esto no es para mí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dado por medio de su Hijo, Yahoshua. El Yahweh nos salvó y nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino por medio de la gracia que nos ha dado por medio de su Hijo. La salvación viene solamente por el Salvador del mundo. La salvación viene por medio del Hijo de Yahweh. Marcos 16 dice, el que en él crea, en el Mesías, será salvo, mas el que no crea en el Mesías, Yahoshua, será condenado. O sea, que tanto para recibir la fe necesitamos creer en el Salvador, en el Mesías, y para no recibir el perdón o no ser salvo, no tenemos que creer.
Y todos, dice la Escritura, que tenemos una medida de fe. Todos. Los que van a la iglesia, los que no van a la iglesia, todos. Ahora dice que el que no crea en el Hijo de Yahweh, en el Mesías, será condenado. ¿Condenado en qué? ¿En rechazar al Mesías? No. El Mesías no vino a condenar, vino a salvar. Sino el pecado que habita en el ser humano es el que condena al ser humano. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esa condenación es la segunda muerte, es la muerte del lago de fuego y azufre. Cuando alguien predica a Cristo, al Mesías, y la persona rechaza el mensaje de salvación, se está condenando ya. No porque rechazó al Mesías, sino porque el mismo pecado que habita en el ser humano te lleva a una eternidad sin Yahweh. Te lleva a un lago de fuego y azufre, a la destrucción de tu alma. Por eso el Mesías no vino a condenar, vino a traer salvación, vino a traer perdón de pecados, vino a traer reconciliación con el Padre. Romanos 8:29 dice Pablo, antes Yahweh nos conoció, antes nos predestinó, antes nos llamó, antes nos justificó y antes nos santificó. O sea que Yahweh tiene un plan sobre la humanidad de que todos puedan ser salvos. Yahweh dice en su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, mas todos lleguen al arrepentimiento de sus pecados por medio de su Hijo Yahushua. Entonces, si la salvación es por fe, ¿nuestras obras garantizan el ser salvos? Si la salvación es por fe, estoy dando un examen, recién enseñé, ahora pregunta de examen. Para los hermanos también que están ahí conectados. Si la salvación es por fe, por medio de la fe en el Mesías, en el Hijo de Yahweh, ¿es a través de las obras que la obtenemos? No. Porque es fe, es creer. Yo soy salvo por creer. El ladrón que estaba al lado del Mesías, él creyó. ¿Tuvo malas obras? Sí, pero se arrepintió de sus pecados. Ese es el primer paso en el ser humano para recibir la salvación, arrepentirse de sus pecados. Luego, segundo paso, aceptar, creer en el Mesías. Y tercer paso, recibir la salvación. Recibirla por fe y no por obras, dice Pablo, Efesios 2, para que nadie se gloríe. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, cuando decís que nadie se gloríe, como que decís que vos es salvo para que por vos, no por Dios. Para que yo no me llegue la llegue Dios la gloria. Claro, exactamente. Cuando dice Pablo que nadie se gloríe, se refiere a que nosotros no digamos, yo he alcanzado esto, o he obtenido lo otro, o he sido salvo por lo que yo he hecho para Dios. Y Dios te dice, no, estás equivocado. Porque en realidad la gloria es solo para Yahweh, y la salvación es un regalo de Él, por medio de su Hijo. Entonces no es algo que nosotros hagamos. Nosotros solamente podemos creer en el sacrificio del Mesías. Y recibir algo no por nuestras fuerzas, por nuestro intelecto, por nuestra sabiduría, sino por el amor de Yahweh hacia nosotros por medio de su Hijo. Ahora, si la salvación se pierde, ¿no? Vamos a hacer esta pregunta. Si la salvación se pierde, ¿cómo se puede perder? ¿Por medio de un solo pecado o no? Si la salvación se pierde por un pecado que como yo hoy mentí y ya pequé, perdí la salvación. ¿Eso es así? No, no es así.
La salvación no se pierde porque mentí, robé o pequé hoy, sino que la salvación se pierde cuando no la cuidamos, cuando no la valoramos. Cuando se escucha predicar, salvo siempre salvo, eso es antibíblico. Y ahora lo vamos a descubrir. ¿Por qué? Porque uno puede ser salvo, pero si tu vida, después de recibir la salvación, demuestra otra cosa, entonces hay algo ahí que está mal. Entonces algunos religiosos me pueden decir, no, pero entonces la salvación es por obras. Me estás diciendo que si tu vida o mi vida no demuestra que soy salvo, entonces estamos hablando de obras. No, estamos hablando de frutos. Por los frutos los van a conocer. Una cosa son las obras, lo que nosotros hagamos. Yo canto en la iglesia, yo predico, yo enseño, yo oro, yo sirvo, yo esto, yo. Pero otra cosa son los frutos que salen del Espíritu Santo sobre mi vida. Amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y me falta uno más, siempre me falta uno más. Bueno, son 9. Ahora, Juan 3:17 dice Juan, Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Cuando habla de mundo, habla de almas. Él no mandó su Hijo para destruir, condenar las almas, sino para salvarlo por medio de su Hijo. Entonces el Mesías vino para salvación de una condenación, pero de una reconciliación con Él. Por eso Yahweh busca de su pueblo una relación con su pueblo, no una religión. No una religión. No prácticas ABC, 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 ABC. Me acerco a Dios, me acerco a Dios, ABC. No, una relación. Una relación. Juan, capítulo 5, versículo 12. Juan 5, 12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué vida? Vida eterna. El Mesías es la vida eterna. Juan 5:12. El que tiene al Mesías tiene la vida eterna. ¿Cuántos buscan tener la vida eterna? ¿Cuántos buscan ser hermosos siempre? Gente de dinero que se arregla, se opera acá, se opera atrás, allá, acá. Se hace de todo. Pero lo más importante es el alma. Dice Pablo, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si tu alma se pierde? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Marcos 8:35 dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, dijo el Mesías. El que quiera perder su vida por causa mía y por el Evangelio, la salvará. Miren lo que dijo el Mesías. Marcos 8:35. El que quiera salvar su vida. ¿Cómo podemos salvar nuestra vida? Y teniendo un buen trabajo, teniendo una casa, un auto, una familia, dinero en el banco, teniendo casa de vacaciones, teniendo un buen pasar, un buen vivir. Así me salvo y vivo la vida como yo quiero. Esa gente, dice el Mesías, que la va a perder. Porque no habla de lo terrenal, habla del alma. Habla de la otra vida. ¿Qué va a pasar en la otra vida? Y dice, el que pierda su vida por causa mía y por el Evangelio, la salvará. ¿Qué está diciendo el Mesías ahí? ¿Qué es perder su vida? ¿Qué es perder nuestra vida para el Mesías? Es que nuestra vida la maneje Él, la guíe Él. Que hagamos no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Que prediquemos su Evangelio. Eso es perder la vida. Eso es hacer cosas que el Padre nos manda. Entonces muchas veces lo que pasa es que nosotros creemos que viviendo bien en esta tierra vamos a poder hacer las cosas correctas, que a Yahweh le agrada. Y no digo de ser humildes o pobres.
Lo que digo es hacer su voluntad. Y su voluntad es obedecerle a Él y predicar el Evangelio. Porque cuando vos predicás el Evangelio, lo que hacemos es ocuparnos de la voluntad del Padre y del reino celestial que Él tiene. Entonces, Hechos 2:21, vamos a ver otro versículo ahí. Dice, todo el que crea y reciba al Mesías, el Hijo de Yahweh, será salvo. Y la salvación produce frutos, como le decía recién. Entonces, si yo soy salvo, si yo acepto al Mesías, si yo empiezo a buscar a Yahweh, si yo empiezo a leer la Biblia, empiezo a tener una comunión, una relación con Yahweh, yo necesito, o yo automáticamente tengo que tener frutos espirituales, que el Espíritu Santo está conmigo. El que dice que aceptó la salvación en una reunión, en una campaña, y sigue su vida pecadora o su vida alejada de Yahweh, es porque realmente no ha llegado la salvación. Y llegar la salvación en una persona es volver a nacer. Como dice la Escritura, cuando el Mesías habló con Nicodemo, que era uno de los fariseos, un hombre letrado con conocimiento, el Mesías dijo, hay que volver a nacer para ser parte del reino de los cielos. Entonces ahí es donde dice el Mesías, le dice a Nicodemo, y Nicodemo le dice, ¿pero qué significa esto? ¿Tengo que volver a nacer? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Y el Mesías dijo, no, por agua y por fuego. Agua, bautismo. Fuego, Espíritu Santo. Entonces, vemos más versículos. Hechos 4:12. No hay salvación, no hay otro nombre mediante que podamos ser salvos. Hay una sola forma de ser salvos de nuestra alma, aceptando al nombre sobre todo nombre, Yahoshua, el Hijo de Yahweh, conocido en español como Jesucristo. 2 Timoteo 1:9 dice, Yahweh nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su gracia, por su regalo, su favor. Y nos dio este regalo, ¿cuál? La salvación, por medio de su Hijo Yahoshua. 2 Timoteo 1:9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Él nos salvó y nos llamó, no por nuestras propias obras. No se trata de lo que vos hagas para recibir algo del Padre, o lo que yo haga. ¿Por qué? Porque nuestras obras son imperfectas. Pero lo que es santo son los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido, dice el libro de los Hebreos, que el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. También Yahoshua fue ofrecido en la cruz una sola vez para llevar los pecados de todos, de todo el mundo, y aparecerá por segunda vez en su segunda venida para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿qué está diciendo acá el que escribió el libro de los Hebreos? Está diciendo, así como el hombre vive y muere una sola vez, y luego el juicio, el gran trono blanco de Yahweh, el mismo Yahoshua murió una sola vez y va a venir por segunda vez. Entonces el sacrificio de Cristo es una sola vez. El gran error de muchos predicadores es decir esto: Mesías, el Cristo murió en la cruz, vos aceptaste la salvación, pero vos luego te saliste de la luz y te fuiste a las tinieblas, entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. No. Una cosa es lo que hizo el Mesías en la cruz, una cosa que hagas vos y lo que haga yo con la salvación. Porque el sacrificio del Mesías es perfecto, una vez y para siempre.
Y la sangre del Cordero en la cruz fue el último sacrificio para Yahweh. Ya no hay más sacrificio. Y ese sacrificio es el que podamos ser salvos y reconciliados con Él. Ahora, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, 1 de Juan 3:8 dice: todo el que nació en Yahweh no practica el pecado. ¿Quién es el que nació en Yahweh? El que aceptó a su Hijo, el que se arrepintió de sus pecados, recibió la salvación, recibió el Espíritu Santo y empieza a caminar un camino dentro de la voluntad del Padre. Ese, el que nació de nuevo, no puede volver a practicar el pecado. Y una cosa es practicar el pecado y una cosa es pecar. Si bien nuestra naturaleza es corrompida, nuestra naturaleza está caída hasta que el Mesías no regrese y no nos transforme en nuevo cuerpo, en un nuevo ser, nosotros vamos a tener fallas todavía. Nosotros todavía nos vamos a ir equivocando porque somos humanos. Y eso no implica que uno vaya caminando en pos de la santidad, en pos de querer agradar a Yahweh, en pos de cada día darle menos lugar al pecado. Pero otra cosa es los que viven pecando, los que practican el pecado. Dice la Escritura en Juan que los que practican el pecado son de Satanás, porque son hijos del diablo. Entonces, acá lo que está diciendo Juan, que el que es realmente nacido de nuevo, el que tiene la verdadera salvación en uno mismo, no puede seguir haciendo lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo, dice Juan, y él peca desde el principio. ¿Ven la diferencia? Entonces, seguimos, Romanos 5:9. Dice Pablo: fuimos justificados por la sangre del Mesías, seremos salvos de la ira por medio de él. Éramos enemigos de Yahweh, pero fuimos reconciliados por su Hijo. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos. Entonces, ¿qué hizo Yahweh en la cruz? Por medio de su Hijo, nos dio perdón de pecados, salvación y nos reconcilió con Él. Por eso el Mesías es el único mediador, el único puente, el único camino al Padre. Yahoshua es el camino al Padre, la verdad de este mundo y la vida eterna. En el Mesías Yahoshua tenemos acceso al Padre, al Creador de los cielos y la tierra. Tenemos la verdad de este mundo, fuera de todo engaño, de todo sistema, de toda religión, y tenemos la vida eterna. Entonces, si somos salvos por gracia, no por obras, pero esa salvación tiene que demostrar en nosotros frutos espirituales por medio del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, somos salvos por gracia, por algo que no merecemos, no por obras, no por lo que nosotros hagamos, pero esa salvación que recibimos de Yahweh tiene que demostrar frutos espirituales por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta. ¿Y qué obras está hablando? No las obras humanas, sino las del Espíritu Santo. Y esas obras del Espíritu Santo son los frutos espirituales. Hay un solo sacrificio, hay una sola salvación. La salvación es un regalo de Yahweh por medio de su Hijo amado, y Él nos eligió como pueblo santo. Entonces vamos a avanzar un poco más. 2 Corintios 5:17 dice: si alguien tiene al Mesías, nueva persona, criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Una nueva vida.
Por eso el que realmente recibió la salvación no puede seguir haciendo las maldades y los pecados que cometía antes. ¿Puede equivocarse? Puede equivocarse, porque somos humanos. Pero no practicar lo malo, lo torcido, lo pecaminoso que hacíamos antes. Entonces, vamos a ir ya, para ir terminando, a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Vamos a buscar varios versículos con respecto a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y yo quiero, antes de cerrar este estudio, aclarar algo acerca de el libro de la vida. Dice Apocalipsis 3:5, al vencedor, dice el Mesías Yahoshua, a la iglesia, dice, al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir el Mesías acá? ¿Acá el Mesías está amenazando a su iglesia, a su pueblo? No, no está amenazando. Está dando una promesa. Al vencedor, ¿quién es el vencedor? El que va a llegar hasta el final, el que va a ser parte de la Nueva Jerusalén. Romanos, Pablo dice, somos más que vencedores por medio de el Mesías, por medio de Cristo. Gracias a Él, a su sacrificio, somos más que vencedores. Y a los que están vestidos de vestiduras blancas, ¿qué significa vestiduras blancas? Que viven en santidad, que viven en consagración, en comunión conmigo, con el Padre. No los borraré su nombre en el libro de la vida y los confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que, ¿qué es el libro de la vida? Donde están todos anotados, que van a ser parte de la Nueva Jerusalén. O sea que alguien que está en el libro de la vida, ¿puede ser borrado? Acá el Mesías está diciendo que sí. O sea que alguien que está escrito en el libro de la vida, ¿puede ser borrado? Vamos a leerlo de vuelta. Y será vestido de vestiduras blancas al vencedor y no lo borraré en el libro de la vida. O sea que el que no tiene las vestiduras blancas, ¿puede ser borrado en el libro de la vida? Eso está diciendo. O sea que alguien que está escrito su nombre en el libro de la vida, ¿puede ser borrado? Sí, porque el Mesías está diciendo eso. Pero no está dando una amenaza acá, sino que está diciendo una promesa. A los que estén vestidos de vestiduras blancas, a los vencedores, yo no los voy a borrar en el libro de la vida. Pero a los que estén en pecado, los que tengan sus vestidos manchados, los que estén en oscuridad, los que estén alejados de mí, esos sí van a ser borrados en el libro de la vida. Entonces, ¿la salvación se pierde? Porque los que están en el libro de la vida son los que van a ser parte de la Nueva Jerusalén, los que son salvos. Ahora vamos a leer algunos versículos con respecto al libro de la vida. Porque si entendemos el contexto del libro de la vida, entenderemos en su totalidad la doctrina de la salvación. Si no entendemos esto del libro de la vida, no vamos a tener un panorama completo de la salvación. Está borrado el libro de la vida, ¿no? ¿Dónde van a parar? Al lago de fuego y azufre. Hay dos destinos. Los que están en el libro de la vida van a la Nueva Jerusalén. Y los que no están en el libro de la vida, o los que son borrados, van al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Vamos a leer Éxodo 32, versículo 32. Y quiero que puedan estudiar estos versículos conmigo para poder cerrar este estudio. ¿Cuál dijiste? Éxodo, capítulo 32, versículo 32. Acá, el contexto de este capítulo, el pueblo de Israel había caído en adulterio espiritual. Habían adorado al becerro, a este dios Apis, habían hecho en forma de oro. Y
Moisés estaba obviamente enojado, sacado, mal. Y miren lo que dice Moisés acá. Éxodo 32, 32. Luego se acercaron. No. Estoy leyendo mal, perdón. Capítulo 32, 32. Y dijo Moisés, te ruego a Yahweh, ¿no?, que perdones ahora a tu pueblo de su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Cuál es ese libro que ha escrito? El libro de la vida que está desde antes de la fundación de la tierra. Yahweh tiene un libro que luego en el nuevo pacto, o en el pacto renovado, se llama el libro de la vida, que es el libro del Cordero. Ahora, dice Moisés, te ruego que perdones ahora su pecado. ¿Qué pecado? El adulterio espiritual, o sea, la idolatría que el Israel había hecho con ese becerro. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés tenía esa revelación, ese conocimiento de que Yahweh tenía un libro, desde antes de la fundación de todas las cosas. Por eso hay predestinados, por eso hay escogidos y hay llamados. Entonces, dice el versículo 33, y Yahweh respondió a Moisés, al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Entonces, ¿cómo es o de qué manera, cómo podemos permanecer en el libro de la vida? Por medio de el Mesías. Porque el Mesías ya pagó la deuda de pecado. Si yo no tengo al Mesías y no recibo el perdón de pecados, el mismo pecado a mí me lleva a la muerte, me lleva a la perdición, me lleva a borrar, que Yahweh borre mi nombre en el libro de la vida. Y yo puse acá algo interesante e importante de entender. Que ahora no sé dónde lo puse. Bueno, ya me voy a acordar con respecto a eso. ¿Qué quiero decirles? Que hay una palabra, y ahora vino, gracias. Hay una palabra que borra, que hace borrar nuestro nombre en el libro de la vida, y eso se llama pecado. El pecado en el hombre hace que ese pecado, Yahweh borre su nombre en el libro de la vida. Por eso ahora vamos a leer varios versículos que al final vamos a entender que los que estén en el libro de la vida son los que entrarán en la nueva Jerusalén. Entonces Moisés dice acá, perdona el pecado de este pueblo. Miren la intercesión de Moisés ahí. Sácame de tu libro. Fuerte lo que le dijo Moisés a Yahweh. ¿Y qué dijo Yahweh? El que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Y luego ahí dice Yahweh, yo castigaré a mi pueblo por su pecado. Y bueno, todos conocemos la mayoría de la historia. Ahora vamos a otro ejemplo, Salmos 69. Vamos a otro ejemplo, el libro de la vida. Salmos 69, versículo 28. Salmos 69, versículo 28. Y dice el salmista, sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. Miren lo que dice el salmista. Sean borrados el libro de los vivientes. O sea que está el libro de la vida, que son los que son parte del pueblo de Israel espiritual, que van a habitar en la Nueva Jerusalén, pero hay un libro que es el libro de los vivientes, de las almas, que toda persona, toda alma que viene a la tierra y nace, está dentro de ese libro. Por eso Yahweh aborrece lo que es el aborto, porque Él es vida. Y la vida tiene un propósito, a pesar de que viene a causa de un pecado. Nadie nace por casualidad en esta tierra.
nadie. Daniel 12:1. Vamos a ver otro ejemplo. Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, el cual no hubo desde entonces. En aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. ¿Serán qué? Librados. Está hablando de la tribulación. Entonces, hay un libro de la vida por la cual podemos estar si es a través del Mesías. Los que son salvos están en ese libro. Pero si estamos en ese libro, nuestro nombre puede ser borrado si nosotros perdemos, tiramos, desechamos esa salvación tan grande que nos dio el Padre. Seguimos, Lucas, hay varios versículos. Lucas 10:20. Lucas 10:20, vamos. Lucas 10:20. No se regocijen por los demonios que se sujetan, sino regocíjense para que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. Esto lo dice el Mesías. No se pongan contentos si los demonios se sujetan o echan fuera demonios. Gócense, regocíjense que su nombre esté en el libro de la vida que está en los cielos. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, Pablo, le dice a Timoteo, compañero fiel, que ayudes a combatir contigo el Evangelio y también a los colaboradores míos que sus nombres, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo le dice a Timoteo, colaboradores que sus nombres están en el libro de la vida. Entonces, hay un libro de la vida que debemos de entender y debemos de saber que si estamos en ese libro podemos recibir lo que Yahweh ha preparado de antemano para nosotros, para su pueblo. Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida y del Cordero que fue crucificado. ¿De qué está hablando Apocalipsis 13? De la bestia que es Roma, la Iglesia Católica. Dice, no adoraron a la bestia los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, adoraron a la bestia cuyos nombres no estaban escritos desde el principio de la creación en el libro de la vida. O sea, ¿quiénes son los que van a adorar a la bestia? A la Iglesia Católica, a Roma, los que no están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿hay una predestinación? Hay una predestinación. Pero hay un libre albedrío. Una libre elección. Y voy terminando. Apocalipsis 20:12. 20:12. El trono, gran trono de Yahweh. Y vi muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Yahweh. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuáles son los otros dos libros? El libro de los vivientes, de todo ser viviente, de toda alma, y el libro de las obras, y el libro de la vida. ¿Y cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, habla acá de varios libros, y uno de ellos, el libro de la vida. Apocalipsis 21:27.
No entrará en la Nueva Jerusalén ninguna cosa impura, ninguna abominación, ninguna mentira, solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, para cerrar este mensaje, cuando alguien acepta el mensaje de salvación, al Mesías, al Hijo de Yahweh en nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestra vida pecaminosa, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona y recibimos el Espíritu Santo. Volvemos a nacer, comenzamos una nueva vida. La verdadera persona que recibe la salvación tiene que tener frutos espirituales por medio del Espíritu Santo. Si no hay frutos espirituales, si no hay una manifestación del Espíritu Santo en la persona, es porque realmente no hay una verdadera salvación. No hay una verdadera conversión en la persona. Y aquel que recibe la salvación, aquel que recibe el nacer de nuevo el Espíritu Santo y que camina con Yahweh, está escrito su nombre en el libro de la vida. Pero aquel que conoció la luz, que conoció la salvación, que conoció la gracia, que conoció el perdón, y se aleja de la luz admirable, y se aleja del camino angosto, y se va por el camino ancho, y se va por la oscuridad, y se va para volver a pecar, y que el pecado lo domine, y vuelve a la oscuridad, y los demonios lo toman y lo controlan, y andan como hijos de Satanás en la tierra, su nombre es borrado en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el Mesías dice, y ahora volvemos a leer Apocalipsis 3:5, después de todos estos versículos que vimos, dice, al que tenga las vestiduras blancas, no borraré su nombre en el libro de la vida. Entonces, si vos y yo, si alguien conoció la luz, la salvación, la gracia, el perdón, y se aleja de la verdad, se aleja del camino angosto y se va al ancho y le sirve a Satanás, esa persona es borrada del libro de la vida. Y si es borrada del libro de la vida, el final le espera el lago de fuego y azufre. Pero los que están escritos en el libro de la vida son los que van a habitar en la Nueva Jerusalén con Yahweh, con el Mesías y con su Shekinah, su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Y a partir de ahí vivirán para siempre. Así que hasta acá el estudio. Que Yahweh les bendiga. Shalom a los hermanos. Gracias por conectarse. Shalom Isabel. Shalom Bon. Gracias. Muy explicado, bien explicado. Amén. Que Yahweh les bendiga. Gracias por conectarse a cada hermano. Damos gracias a los hermanos también acá presentes que hoy permitió el Padre juntarnos. Y quería preguntar, alguna duda que quedó del mensaje, acá los hermanos están conectados, o quizás hermanos presentes que podamos contestar ahora, así ya ir cerrando el estudio. Paramos la grabación. Bueno, que Yahweh les bendiga entonces, gracias y espero que este estudio sea bendición. Comparte estas verdades para entender bien el tema de la salvación. La salvación es un regalo, es algo que no merecemos, pero la salvación en nuestras vidas tiene que salir, tiene que demostrarse por medio de los frutos espirituales del Espíritu de Yahweh. Y entender que si tenemos la vestidura blanca delante de Yahweh, si somos esas vírgenes con aceite y con lámpara, esperando a nuestro amado, vamos a poder entrar